Sí, profesor. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema en el cual corresponde a la unificación italiana y unificación alemana. Vamos a empezar primero con la unificación italiana. La unificación italiana surge en el año 1859 y se expande hasta el año 1870, es decir, el siglo XIX. ¿En qué siglo surge la unificación italiana, jóvenes? En el siglo XIX. Muy bien, Siglo el siglo XIX. XIX. Y la unificación italiana tiene un significado muy importante. Antes los estados que están viendo ahorita en su pantalla, en la pantalla, eran estados como por ejemplo decir Arequipa. Arequipa ahorita antes, ¿se acuerdan que antes Arequipa se quería independizar de Perú y quería hacerse como un país propio? Se quería unificar, alejar del Perú, pero estaban alejados del Perú, pero siempre permanecer el Perú, simplemente querían formarse como una especie de ciudad alejada del Perú. Pues muy parecido pasó en este entonces. Acá todos los estados que ven acá, el estado de Palermo, el estado de las dos reinas de Sicilia, que eran estados italianos que estaban totalmente separados, pero Cerdeña, Génova, Lombardía, que es un estado de Milán, Venecia, Florencia y la capital de la Iglesia Católica, estaban todos totalmente, digamos, separados. Cada uno tenía un gobernante. Entonces, las personas que estaban buscando una forma de complementarse, de unificarse, un estado de nación italiana, buscaba la protección de estos estados. Es por eso que viendo la necesidad del nacionalismo italiano, estos reinos deciden unirse. Por eso viene el término de unificación. Se quieren juntar completamente, juntar sus estados, juntar sus reinos, ¿no? Entonces, estos estados que ven acá, como el estado de Sicilia, prendan sus cámaras, por favor, el estado de Sicilia, el estado de Palermo, de Roma y los estados pontificios que viene a ser la Iglesia Católica, donde antes está el Vaticano, que luego se expande muy cerca de Italia y se vuelve un estado separado, pero perteneciente al mismo estado italiano. Luego se forma Florencia, Venecia, Lombardía, Maranello, son ciudades, algunas ciudades italianas, que luego deciden por un estado de nacionalismo, de libertad, de unión, en todos en conjunto forman el Partido Nacionalismo. ¿Quién es el que forma el Partido Nacionalista? Mazzini. Pueden ir anotando. Mazzini era un creador del Partido Joven en Italia, ¿no? Más adelante les voy a eh, colocar la imagen para que puedan saber cómo estoy haciendo referencia, pero Mazzini forma un grupo que está a favor de la unificación de los pueblos italianos. Se juntan partidos, eh, se forman partidos en conjunto, en comunidades, que tienen el fin común de velar por todo el pueblo, es decir, todos los pueblos deciden unirse, todos los reinos deciden eh, juntarse para tener un país en bien común, ser uno solo, es decir, es por eso que luego se fueron los estados pontificios, donde ahí antes está el Vaticano, que luego hoy en día está en la parte de acá, se ha separado la Iglesia Católica, específicamente en Roma, ¿no? Y que luego forma una especie de Estado independiente que pertenece al mismo Estado italiano, ¿no? Entonces, la unificación italiana busca eh, la, el acercamiento de todos los pueblos sin tener ningún tipo de desavenencia con ellos. Es decir, busca la unión, el conjunto de todos los reinos para luego formar un solo país en bien común de todos. Acá lo pueden ver mejor. No sé si logran ver la imagen acá. Prendan sus cámaras, por favor. Acá pueden ver que está el estado de Piamonte, que es un estado italiano. Está de color azul, medio celeste, disculpen. Luego tenemos el estado que adquirió la unificación italiana, ya que adquirió durante muchas guerras, no solamente el estado buscaba la unión de los pueblos, sino que algunos pueblos no lo dejaban que se puedan unificar. ¿Y quiénes son los pueblos que no lo dejaban unificar a Italia? Austria. Austria quería impedir que Italia
se volviese un estado unificado, o sea, es decir, que todos los reinos cercanos y pegados a Italia se unan. Es por eso que Italia tiene un conflicto, una guerra con Austria, porque hay muchos estados no estaban de acuerdo con que este país se sea más grande, se unifique, ¿no? Se vuelva más poderoso, ¿no? Entonces hubo una especie de cambio y por lo tanto muchos reinos decidieron ir a la guerra para evitar que Austria, que este país, se quiera apoderar de algún territorio italiano. Es por eso que Cavour, que más adelante les voy a poner, fue un gobernante que se encargó que pertenecía a la parte de Cerdeña, cercana a Italia, que luego esta se va a juntar, como vamos a ver acá, en la siguiente imagen. Todos estos reinos estaban separados. ¿Ven la foto, chicos? ¿Ven? Sí. Sí. Entonces, todos estos reinos estaban totalmente unidos, se habían unido en vista de los problemas que estaban teniendo. Entonces vemos el reino de Parma, es un estado italiano, también vemos el reino de Venecia, el reino de Módena, que está en la flechita acá, que pueden ir anotando, tomando una foto, los estados pontificios, que están aquí, y los reinos de las dos Sicilias. ¿Quién gobernaba el reino de las dos Sicilias? Vamos a verlo en unos breves momentos. Pero recordemos que uno de los creadores del partido unificador de mantener la unión de todos estos estados fue Augusto Mazzini, ¿ya? Que fue un gran gobernante y político italiano, que buscaba la tranquilidad de los demás pueblos, que no exista el desacuerdo entre ellos, sino buscar la unión, Mazzini. Entonces él formó una comunidad italiana en beneficio a la unión de todos los reinos italianos y buscar la unión de todos estos estados. Ahí tenemos el estado de Toscana, el estado pontificio, donde se rige la religión católica en Roma. Estados pontificios están en Roma, actualmente capital de Italia. El reino de las dos Sicilias, los reinos, Parma, el reino de Lombardía, los lombardanos, que están en la parte sur de Italia, en la parte norte de Italia, el reino de Cerdeña y el reino de la Toscana. Todos estos estados que están viendo en pantalla son los reinos pertenecientes a Italia, que después de que se lance este partido de comunidad italiana, que fue creado por Augusto Mazzini, que ahorita los voy a poner, se encarga de juntar a todos los pueblos, ¿no? De mantener un partido joven en beneficio a toda la comunidad italiana, Acá vemos los estados con mayor amplitud, el estado de Piamonte, que es un estado que está en la parte de aquí. Piamonte era el gobernante de ese reino. ¿El reino de qué? De Cerdeña. Luego tenemos en la parte amarilla, están los lombardanos, que fue llamada antes Lombardia, o Lombardía, disculpe, que fue creado en 1859. Las adquisiciones que se ganaron al unirse los demás pueblos italianos, que fue en el año 1860, que son los reinos que vemos acá, los reinos de las dos Sicilias. El reino de las dos Sicilias es algo muy, muy importante, ya que fue coronado un rey, el primer rey de Italia. ¿Saben quién es? O pueden darse cuenta en el texto. A ver si quiero ver su participación. ¿Están escuchando, jóvenes? Sí, profe. Estoy escuchando sus teclas hasta acá. Bueno, Sí, sí, profe. entonces vemos que los estados se han estado juntando, se han estado unificando. Entonces, en la parte del estado pontificio representaba a Roma. ¿De acuerdo? ¿El estado pontificio qué estado representaba? A Roma, al reino de Roma, que con todos conocemos. Entonces, se han ido prácticamente ramificando, se han estado complementando estos estados en beneficio a la propia comunidad, en el bien común de la sociedad italiana. Todos estos estados deciden apoyarlo,
apoyarse, juntarse, y no solamente recibieron ayuda para poder unificarse de Italia, sino también de Francia. Francia, con el gran gobernador, recién están ingresando, con el gran gobernador Cavour, toma la decisión de que todos sus estados debían ser independizados y debían unirse. Es por eso que Cavour se enfrenta a Austria, ya que Austria quería impedir que estos países logren unirse. ¿Qué país quería impedir que se diera la unificación italiana? A ver, chicos, ¿qué país fue el que... Austria. Austria evitó eso. Austria. ¿Y por qué? ¿Mediante qué? Y hubo una guerra entre Austria, que está al lado de acá, Austria-Húngaro, porque pertenecía a dos Estados Unidos. Austria se quería evitar que se diera esta unión de estos pueblos, este nacionalismo de estos pueblos, el nacionalismo del pueblo italiano, es decir, el amor propio a su propio país, quería impedir a Austria. Entonces, no se evitó eso. ¿Con quién? Con Cavour, que era un gobernador del estado de Cerdeña, y quería impedir que estos enemigos se apoderasen, que no existiera esta unión de los pueblos, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, Giuseppe Mazzini fue el creador, estaba anotando, ¿no? Giuseppe Mazzini fue el creador del Partido Joven en beneficio al nacionalismo italiano, ¿correcto? ¿Quién fue el creador del nacionalismo italiano? Sí, te escucho. Giuseppe Mazzini. Muy bien, Giuseppe Mazzini. ¿Alguien me habló? ¿Una señorita la escuché? Ah, señor. ¿Me puede repetir todo de nuevo? Es que no escuché. Ya, a ver, brevemente. El creador de la unificación, es decir, de la unión de los estados italianos, uno de los grandes impulsores de esta unión fue Giuseppe, como suena, Giuseppe Mazzini, fue el creador del Partido Joven o el Partido Nacionalista Italiano con ayuda de los trabajadores de este estado italiano. Fue el creador, él buscó la unión, digamos, de la población, de la comunidad, para que todos estos estados logren unificarse, es decir, se logren juntar. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué país enemigo evita que se quiera dar esta unificación italiana? Austria. Austria. ¿Con quién? ¿Quién gobernante de qué estado se enfrentó al estado de Austria? Les voy a repetir nuevamente. Cavour. Les voy a decir cómo se escribe. C-A-B-O-U-R. Cavour representaba al estado de Cerdeña, ¿sí? En la cual él quería, como de lugar, evitar que este estado extranjero, que era el estado austriaco, se quiera apoderar o quiera invadir el estado italiano. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Entonces, Cavour le pide ayuda al estado que estaba cercano a Italia, al estado francés, que está en el lado de acá, estoy señalando la parte de acá, para poder, digamos, tener un ejército y apoyarlo para que se puedan unir y así estar en defensa del Estado italiano. Entonces, Cavour se enfrenta a los austríacos para evitar que se pueda dar que puedan repeler o alejar que se pueda dar la unificación italiana. Entonces, él lo impide. ¿Quién impide eso? Cavour. ¿Con ayuda de quién? Del Estado francés. ¿Correcto? Sigamos. Sí. A ver, Daniela ya le escuchamos. ¿Podría leer brevemente? ¿Le escuchamos? Dice, el nacionalismo italiano era de tipo unificador. Al mismo tiempo, buena parte de los territorios italianos aspiraban a separarse
de la tutela austríaca. Las raíces de este sentimiento nacionalista provenían del Imperio Romano, el Resurgimiento, creo, corriente cultural que extendió la necesidad de que la nación italiana tuviera su propio Estado, la lucha contra el dominio extranjero durante la invasión napoleónica primero y tras 1815 contra los austriacos, los fracasados intentos revolucionarios de 1830 y 1848, liberales y nacionalistas unificadores comandados por sociedades secretas, carbonarios, P.E. Carbonarios se refieren a algunos estados que estaban ocultos para que se pueda dar los estados italianos, la unificación italiana, ¿de acuerdo? Son algunas terminologías que podemos ir aprendiendo. Hay algo, chicos, que me olvidé de mencionar. Les voy a repetir brevemente. A ver, retrocedemos la diapositiva. Quiero dejar claro en algo. Para que se pueda independizar completamente Italia, hubo un gobernante italiano que se llamó Giuseppe Garibaldi. Anoten también. Fue un gran gobernante por la cual se pudo dar la unificación italiana. Giuseppe, ¿saben escribir, verdad? Giuseppe Garibaldi fue el que protegió este territorio que luego fue considerado como el más importante en Italia. ¿Sí? Eso debemos conocer para que se pueda entender un poquito más, ¿no? Entonces, él fue uno de los grandes que se dio en la lucha, Giuseppe Garibaldi, por la unificación italiana. ¿Sí? ¿Y quién fue el primer rey que gracias a Giuseppe Garibaldi, que logró la unificación y complementar la famosa bota itálica, que esto es llamada la bota itálica, ¿verdad? Sí. Fue gracias a Víctor Manuel II. A ver, vamos a aclarar esa duda. Giuseppe Garibaldi fue un militar que defendió los territorios de las dos Sicilias, es decir, los dos estados que estaban gobernados en ese entonces antes de la unificación, eran antes independientes. Y la unificación buscaba que todos estos estados que ven acá ramificados se logren juntar y formen una sola nación. Es por eso que las personas crearon un partido nacionalista en beneficio a que todos los países, a todas las regiones cercanas, se tenían que unificar para que formen un estado unificado, ya completo. Es decir, que formen el país de Italia que conocemos hoy en día. Pero algunos de los gobernantes más importantes del nacionalismo italiano en la lucha contra estos enemigos fue Giuseppe Garibaldi, que ganó lograr la unificación y repeler a los enemigos, como algunos países cercanos a Italia puedan impedir la unificación italiana. Entonces, Giuseppe Garibaldi fue uno de los grandes guerreros que contribuyeron a la unificación italiana, ¿correcto? ¿Algo me están escuchando? Sí, muy bien, chicos. Entonces, una vez que este gobernante, Giuseppe Garibaldi, logra que estos pueblos se logren unir, reunificar y alejar a los enemigos, a los países exteriores, el primer rey que tuvo Italia fue ¿quién? Alguien mencionó hace rato un nombre. Víctor Manuel II de Piamonte. Víctor Manuel II de Piamonte fue el primer rey que tuvo todos estos estados italianos, que una vez que ya se unieron, el primer rey de Italia, ¿quién fue? Víctor Manuel II de Piamonte, ¿correcto? ¿Y qué guerrero contribuyó a la recuperación de los territorios de las dos Sicilias? Giuseppe Garibaldi. Muy bien. ¿Y quién fue uno de los iniciadores del Partido Nacionalista Italiano, llamado el Partido Joven en Italia? ¿Quién fue? Giuseppe Mazzini. Muy bien.
¿Todo claro hasta ahí? Los chicos, las chicas, ¿me están escuchando? ¿Está bien? ¿Todo correcto? ¿Lo Sí, entienden? sí, sí, profe. Ya, muy bien. Profe. Entonces, estos estados se van como que separando, se van uniendo y luego forman un solo estado. Hay tres modelos del nacionalismo italiano que ya hemos visto. Acuérdense que el nacionalismo se basa en el amor propio que tienes tú por una nación y buscas la unión de tu propio país. Que todos pongan de su parte en el beneficio a un solo país, en este caso el país de Italia, ¿no? Hubieron tres modelos del nacionalismo. ¿Cuáles fueron esos dos modelos? A ver, Iván Gastulo. ¿Escuchamos? Sí, ¿tengo que leer o qué, profe? Sí, sí, lo puede leer. A ver, a ver. Había tres modelos de nacionalismo italiano. Neoguelfos, Estado liberal confederado bajo la dirección del papado. Gioberti. Gioberti, Pío, disculpen, Gioberti fue un papa que estuvo dentro de los tres modelos que se dieron en el nacionalismo italiano, ojo. Y Pío IX estuvo en contra de la libertad de los pueblos, ya que querían el beneficio propio de unas cuantas personas. El antiliberal se basa en que los estados no tengan la decisión completamente libre de decidir qué hacer con sus vidas. ¿Y quién controla eso? El Papa. A través de la palabra de Dios los trata de tranquilizar mentalmente, ¿no? Espiritualmente. Entonces, hay algo que está en contra de la libertad, que está controlada por la libre opinión que da el Papa. Solo lo que dice el Papa es la verdad. Sí, te escucho, continúa. Pío IX era antiliberal y esta tendencia se diluyó. Republicanos. República liberal radical con capital en Roma. Mazzini y su joven Italia consiguieron su objetivo fugazmente en 1830, pero los austriacos reprimieron el intento. Monárquicos. Unificación en torno a la monarquía liberal del reino de Piamonte-Cerdeña, Cavour. Este modelo se impuso finalmente. Muy bien, muy bien. Entonces, está justo lo que habíamos mencionado antes, pero ahorita acá nos estamos refiriendo a los tres modelos que existieron. ¿Cuáles fueron los tres modelos que existieron en el nacionalismo italiano? Neoguelfos, republicanos y Neoguelfos, republicanos y monárquicos. Muy bien. ¿Qué hicieron los neoguelfos? Fue un estado liberal, Sí. pero que estaba confederado por el Papa. El Papa controlaba todo el reino, en este caso, ¿no? También con Pío IX, que era antiliberal, buscaba la libertad completa de la población, ¿no? Los republicanos eran también una república libre, pero con la capital que era en este entonces, ya les había dicho en la unificación italiana. ¿Cuál fue la capital de la unificación italiana? Roma. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado también que Roma era uno de los estados pontificios? ¿Saben por qué hago referencia a los estados pontificios? Ya que son los estados más cercanos a Dios, o sea, donde profesan la religión católica. La cuna de la religión católica está en Roma, Italia, ¿no? Por lo tanto, ahí parte todas las ideologías religiosas. Luego está lo que les había dicho antes. Mazzini, ¿quién era Mazzini? A ver, para recordar, ¿quién fue Mazzini? uno de los grandes unificadores de la Unión Italiana. O creador. Claro. No, sí, Mazzini, no, sí. Sí, muy bien. Entonces, él creó el partido joven de la joven Italia, él les había dicho hace rato. En beneficio de la comunidad. Los monárquicos. ¿Quiénes fueron los monárquicos? ¿Qué hicieron? Bueno, unificaron. ¿Qué unificaron? El torno de la monarquía, es decir, el torno quiere decir el reino de las monarquías del reino de Piamonte en Cerdeña. ¿Se acuerdan que yo les hablé de Cavour? Así se escribía. Cavour, ¿con quién se Así se escribe enfrenta? Cavour. Sí, sí. ¿Saben con quién se enfrenta Cavour? ¿Con qué país? Contra los Austriacos. Ya que los austriacos querían impedir que se pueda dar la unificación italiana. Es por eso que Cavour, con ayuda de Francia, del Estado francés,
rechaza lo que quería hacer en ese entonces Austria, es decir, apoderarse de algunas partes del territorio italiano e impedir, por lo tanto, la unificación italiana. Pero Cavour no permitió eso, y por eso fue una guerra y la ganaron los franceses, lo ganaron los italianos, con ayuda de Francia. Allá, también recibió el apoyo de Prusia. Prusia es un estado que pertenece, Prusia es un estado que pertenece a Alemania, un estado alemán. ¿Ya? Sí. Muy bien, sigamos. Chicos, en 10 minutos se corta y vuelvo a crear, ¿ya? Sigamos. Entonces, acá tenemos el famoso reino de Piamonte. ¿Ven el que está en la foto? Sí. Ya, profesor. Él fue el primer rey de ¿qué? De Piemonte. El Piemonte. Ah, no, es el primer rey de Italia. Muy bien, el primer rey de Italia. Y gracias con la ayuda de qué militar se logró conseguir la capital italiana. Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi. Muy bien. El que vemos acá, este gordito, es Cavour. El escabur. Gordo. Él se enfrentó obviamente con el ejército, que también después de que se lograse la unificación italiana fue considerado como el primer ministro de Italia. ¿Y quién fue el primer gobernante de Italia? Víctor Manuel. Muy bien. Entonces, él se enfrenta a los austríacos. Pero me he olvidado de poner la imagen. Ustedes voy a dejarles de tarea que me ilustren a este militar. ¿Cómo se llamó el militar que ayudó a Víctor Manuel a que se unificase completamente las dos Sicilias en el Estado italiano? Giuseppe Garibaldi. Muy bien, gracias. Ahí está. A ver, la unificación se consiguió por la vía militar y por la vía diplomática. ¿Puede leer, señorita Danilza? Escuchamos. Aquí estamos, hija. La unificación se consiguió por la vía militar y la vía diplomática. Anoten la fecha. 1859. Guerra contra Austria. 1860. Revoluciones en Parma. Modena, Toscana. Moderna no, hija, Módena. Modena, perdón. Modena, Toscana y los punto PP. Estados parlamentarios. Ya, estados parlamentarios. Los Los camisas camisas rojas conquistan el reino de las dos Sicilias. 1866. Guerra austro-prusiana, alianza con Prusia. Ya, a ver, un stop ahí. 1870. Sí, un ratito, un stop. Recuerden que la guerra austro-prusiana se dio durante la unificación italiana. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué año se da? En el año 1866. 1866. ¿Con quién se enfrenta? 66. Austria con Prusiana. Prusia. ¿A qué país representa? Ya les había dicho. Prusia. Prusia, ¿a qué país se está haciendo referencia? A Alemania, a un estado de Alemania. ¿Ya? Prusia está haciendo referencia a un estado alemán. ¿Con quién se enfrentan los alemanes? Que son los prusios. Con los austríacos, ya que más adelante los austríacos querían impedir la unificación. Ya que los austríacos querían impedir la unificación alemana. Más adelante les voy a hablar de eso. Pero los austríacos eran bien pesados, querían apoderarse si no podían apoderarse del territorio italiano, se querían apoderar del territorio alemán, con la unificación alemana. Después vamos a hablar de la unificación alemana, solo les estoy adelantando. Entonces, los austríacos se enfrentan con los prusios, con los alemanes, ¿no? Y luego, después de esta guerra, antes de que se diera esta guerra, este enfrentamiento de estos dos países, hay una alianza entre ellos, antes de que se pelearan, hubo una alianza. Después, en el año 1870, hubo también un conflicto con Francia y Alemania. Pero antes de que se diera el conflicto, formaron una alianza. O sea, una unión, ¿no? Como un aliado. Sigamos. A ver, 1859, ¿qué pasó? A ver, Iván, le escucho. Iván Gastulo. Cavour
Cavour busca el apoyo francés en una futura guerra contra Austria a cambio de Niza y Saboya. Entrevista de Plombières. Los levantamientos en Lombardía son apoyados por el Piamonte. Austria interviene en contra, Francia a favor. Tras la batalla del Solferino, creación de la Cruz Roja, Napoleón III decide firmar la paz con Austria. La guerra termina. Muy bien, chicos, acá hay un dato muy Piamonte, importante. Acá hay un dato muy importante. Los levantamientos de Lombardía. Lombardía era un estado que pertenecía a qué país? A Italia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes estaban separados y luego con la unificación todos estos estados forman uno solo? ¿Cierto? sí, Entonces, Sí. Piamonte, ¿quién era Piamonte? ¿El primer? El primer ministro. No, El, Piemonte era. el rey, ¿no era? No, Sí, el primer rey de Italia, muy Italia. bien. Ya. No se confundan, anoten, les estoy diciendo. Acá hay un dato muy importante. Después que se diera la batalla de Solferino, que es una batalla muy importante, que se dio el enfrentamiento los austriacos contra los franceses e italianos, se forma la Cruz Roja que conocen hoy en día. La Cruz Roja se inicia con la unificación italiana. ¿Ya? ¿Sabían eso? No, Ya, muy bien. No. Entonces, sigamos. El que ven en la foto es uno de los gobernantes italianos llamado Piamonte, el primer rey de Italia, ¿no? Es una Ya. imagen que lo habrá conseguido. El que vemos los levantamientos en Parma, Módena, que es donde se crean los vehículos Ferrari, que conocen ustedes, Toscana y parte de los estados parlamentarios, ¿no? Estados gobernados por un rey. Derrotan a los austríacos. ¿Quién derrota a los austríacos? los. Couber. Los Couber, pobres. que era el primer ministro de Italia. Couber era el primer ministro de Italia que se enfrenta con ayuda de Francia a A los los austriacos. austriacos. Entonces, una vez que se unifican, Italia derrota a los austriacos y deciden la elaboración de un plebiscito. Es como un límite, como una delimitación, ¿ya? Garibaldi, ¿quién fue Garibaldi? Uno de los grandes representantes en el ejército que defendió al Estado italiano con la principal ciudad, las dos Sicilias, ¿no? Fue un militar. Y él crea en Génova con las camisas rojas. Las camisas rojas eran como grupos militares. Ya. ¿Qué sucede en 1861? Tenorio, te escucho. En 1861 se creó el Reino de Italia. Se establece la capital en Turín, sede del Parlamento. El rey del nuevo estado es Víctor Manuel II. Muy bien. Sigamos. ¿Están anotando, no? Sí. sí, yo voy a jugar el esquema. Pero bueno. ¿Qué sucedió en 1866? Iván, te escucho. Italia toma parte de la guerra austro-prusiana, aliada con Prusia. Pese a las derrotas de Custoza y Lisa, la guerra fue ganada por los prusianos, Sadowa, que cedieron el Véneto al Reino de Italia. El Veneto es darle la potestad del reino, o sea, darle la coronación para que sea gobernante de ese reino. ¿Ya? O sea, Sadowa fue una batalla muy, muy importante, ya que los prusianos, que eran los alemanes, logran ganar esta batalla, ¿no? Pero recuerden que ahorita estamos hablando de la unificación italiana, entonces la unificación italiana se enfrenta a dos derrotas, que fue Custoza y Lita, ¿no? Para que luego se pueda formar, después de toda esta revuelta y este apoyo de algunos países que se habían sido aliados, lograr la unificación italiana.
El que ven en la foto es el guerrero que les había dicho hace rato. ¿Quién fue el ¿Ese no es guerrero? Giuseppe Garibaldi? Giuseppe Garibaldi. Así es, Giuseppe Garibaldi. El que ven en el ¿ven el caballito con la persona? Sí, sí, sí. Fue uno de los uno de los más personas aclamadas, ya que él con ayuda del rey, ¿cómo se llamó el primer rey de Italia? Juan Manuel. Juan Manuel Víctor, II. no, Víctor Manuel diré, Víctor Manuel segundo. II, ¿correcto? Me Entonces, equivoqué. con ayuda de Giuseppe Garibaldi, el que ven en la foto, que era un militar, que todo el mundo lo veneraba,